Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Les damos la bienvenida más a esta transmisión de Como en tu Facultad. El día de hoy nos honra con su presencia un doctor que es cirujano dentista por la Facultad de por la UNAM. Tiene una especialidad en patología bucal por el Departamento de Posgrado de Investigación de la UNAM y también tiene una maestría en ciencias, también en el Departamento de Posgrado de Investigación de la UNAM, y él es Emiliano Jurado Castañeda. Doctor, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, aquí miren, con el gusto de saludarlos, pues ya listos para compartir esta experiencia. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia que ya está presente y la que se vaya sumando. Pues hoy un tema por demás importante, interesante también y de mucha importancia en la consulta diaria, que es biopsias, indicaciones y recomendaciones quirúrgicas. Y bueno, doctor, pues, ¿quieres abordar algo más antes de empezar? ¿Cómo está todo por tu casa? ¿Estás Pues bien? bueno, primero que nada también quiero aprovechar este momento antes de que bueno, en lo que se incorpora toda la audiencia, bueno, la audiencia que nos quiera acompañar, esperando que se encuentren bien, que como todos también espero que esto se acabe pronto. Y pues aprovechando la tecnología para pues nunca dejar de aprender. De verdad que para mí va a ser un honor pues, compartir este tema y comentaba hace un momento con uno de los organizadores de arte y ciencia odontológica, yo participé en un video hace 3 años, una pequeña cápsula cuando apenas tenían cerca de 600 seguidores y hoy pues me complace saber que casi llegan a los 70,000, 80,000, de verdad han tenido un gran impacto y gracias a este trabajo y este esfuerzo que ustedes han realizado en conjunto y pues para mí es un gran honor formar parte de, pues yo a la hora que ustedes me digan, con muchísimo gusto comenzamos con nuestra plática. Nada más les recordamos a todos nuestros seguidores que al final tendremos la acostumbrada serie de preguntas y respuestas, en la cual pues nos auxiliará el doctor a resolver algunas de ellas. Ojalá puedan irlas mandando y vamos a ir apuntándolas todas en orden de aparición para poder solucionarlas. Pues no te quito más tiempo de transmisión, doctor. Empezamos. Excelente. Ok, vamos a poner la presentación. Muy bien. Bueno, parece que ya se está proyectando en pantalla. Pues quiero entrar en detalle para no quitar mucho el tiempo. Bueno, a veces luego una clase muy larga es tediosa. Pero es el tema que yo quise compartir en esta sesión la cual me invitaron, biopsia en odontología, indicaciones y recomendaciones quirúrgicas, dado que es del área de mi especialización. Quiero compartir algo muy breve acerca de mi currículum. Ya me hicieron el favor de presentarme también, pero quisiera compartir un poquito más. Yo soy orgullosamente cirujano dentista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. De hecho, todos mis estudios los he hecho en la UNAM, pero nunca se me olvida la esencia de odontólogo que soy. Posteriormente me especialicé en el área de patología oral, en la División de Estudios de Posgrado de Investigación de la Facultad de Odontología. Bueno, esta es la especialización que hoy me tiene con ustedes. Y bueno, también incursioné en estudios de maestría por parte del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, lo que a mí me ha permitido también pues incursionar parte de lo que yo hago en mi vida, que es la docencia y la investigación, todo ello en la Facultad de Odontología. Yo colaboro formando los nuevos recursos humanos, al menos en el área de mi conocimiento, en alumnos de pregrado de segundo y tercer año. He tenido el gusto de formar, bueno, de tener a muchos alumnos y exalumnos, quienes hoy, inclusive con ellos ya trabajo, con muchos de ellos y sigo formándolos en sus especializaciones. Si están por ahí, pues les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. También colaboro como parte del cuerpo académico de la unidad de posgrado de la Facultad de Odontología, formando los nuevos recursos humanos de especialistas en patología oral, compartiendo cátedra con todos los residentes de las distintas especialidades, incluyendo a los residentes de cirugía maxilofacial de la UNAM, del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, algo que me ha tenido muchas satisfacciones. También he sido ponente en algunos foros, sobre todo nacionales. Y bueno, como muchos, también consagro
gran parte de mi vida la práctica privada en esta firma, en medicina y diagnóstico en patología oral y maxilofacial, con dos especialistas a las cuales yo aprecio mucho, la doctora Tamara y la doctora Carla Ramírez, colaborando con muchos colegas, tanto de práctica general como especialistas. De hecho, muchos de los casos que vamos a ver a continuación proceden de esas experiencias. Voy a entrar ya en detalle. Esta frase yo la acuño mucho cada que tengo la oportunidad de dar una presentación de esta temática, y dice así: la odontología actual gira en torno a las consecuencias de caries, enfermedad periodontal y maloclusiones. Lo comento porque, bueno, siempre lo comparto porque pues, muchos de los que nos dedicamos a esta área de la medicina, pues solemos incursionar en estas especializaciones, porque estas enfermedades, las consecuencias de estas enfermedades nos lleva a tener estos estudios de especialización. Actualmente hay mucha tecnología, muchos avances. La mayoría de los colegas recién egresados pues, se pueden inclinar en cualquiera de estas especializaciones. No fuera así si la odontología preventiva tuviera el impacto que deseáramos, pero sin embargo, mientras no existan estas políticas de salud preventiva, pues, siempre vamos a estar dependiendo de todos nosotros que somos especialistas en el área. Sin embargo, algo que a mí yo quiero agregar es qué pasa cuando hace patología de distinta naturaleza en nuestra práctica odontológica y especializada diaria. Y es ahí cuando nosotros podemos tener el apoyo de un patólogo bucal. Por eso la primera recomendación que yo les voy a hacer en esta plática es que siempre tengan un patólogo bucal que los respalde. Porque, bueno, en la experiencia me ha dicho que pues, la mayoría pues, no cuenta con un patólogo, y vale mucho la pena que ustedes lo tengan. Nuestra formación nos permite tener más de 5 diagnósticos diferenciales ante cualquier caso. Entonces, de hecho, esa es nuestra razón de hacer, el diagnóstico. Por lo tanto, pues yo les recomiendo que tengan un patólogo bucal que siempre esté ahí en su equipo de trabajo, tanto de práctica general como multidisciplinaria. Porque, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Muy a grosso modo, nosotros consagramos mucho en su trabajo al enfoque clínico. Suelen confundirnos con un laboratorio, pero no es así. Nosotros vemos los casos desde un enfoque clínico, ya sea por medio de la medicina bucal, la consulta externa, terapéutica, farmacológica, patología quirúrgica, manipulando lo que son las piezas quirúrgicas producto de las biopsias, ya sea de manera independiente o de forma multidisciplinaria, que es prácticamente lo que nosotros solemos hacer. Es muy raro que algún patólogo se consagre su vida de forma independiente. La mayoría siempre trabajamos en equipo, y de hecho eso es lo que se espera, sin olvidar el enfoque clínico al cual nosotros nos dedicamos. Bueno, y muchos también hacemos investigación y la docencia. Esta diapositiva es muy breve. Quiero yo compartir el hecho de que para poder hacer terapéutica, siempre nosotros necesitamos apoyarnos de los grandes ejes de lo que yo les llamo del diagnóstico. El más importante es el diagnóstico clínico. A base de la historia clínica, eso yo creo que todo el mundo lo sabemos, lo tenemos muy bien en cuenta. Hay que hacer una muy buena historia clínica a base de la anamnesis y la exploración física para poder tomar o sacar algunas conclusiones que nos indiquen un diagnóstico y iniciar una terapéutica, pero nos podemos apoyar también de otras áreas como la imagenología, que puede complementar algún diagnóstico clínico, o la histopatología, o inclusive hacer uso de las tres u otras: citología, microbiología, exámenes de laboratorio, que siempre van a ser necesarios para ver el contexto sistémico de nuestros pacientes. Y también no dejar de mencionar las interconsultas. En la medida de que nosotros compartamos las experiencias con muchos especialistas que son pues los que pueden llegar a concluir inclusive el diagnóstico y la terapéutica, pues los pacientes van a tener mejores perspectivas en su salud integral. La mayoría de las enfermedades, de hecho, la gran mayoría de las enfermedades pueden manifestarse clínicamente a base de las lesiones. La manifestación fenotípica de las enfermedades es por medio de las lesiones elementales. Es una clasificación muy conocida, hay que tenerla en consideración. No todas suelen ser sintomáticas. Por ejemplo, estas máculas pues no siempre son sintomáticas, a veces son hallazgos clínicos, dicho por lo cual siempre es importante revisar a los pacientes independientemente del motivo de la consulta. Entonces hay que tomarlas siempre en consideración para que nosotros podamos realizar un diagnóstico verdaderamente integral de nuestros pacientes. También quisiera compartir estos conceptos muy breves, que es un estudio histopatológico. Pues esa actividad nosotros la desarrollamos, quienes nos dedicamos al área de la anatomía patológica, actividad profesional que es ejecutada
que tiene como principal objetivo investigar la situación morfológica, ya sea macro y microscópica, de un tejido. Y nosotros siempre nos vamos a apoyar en todas las esferas que hemos comentado, la esfera clínica y la imagenológica, porque finalmente el estudio histopatológico pues es un complemento. No lo es todo, se piensa que es definitivo, pero no, es el complemento de lo que está sucediendo desde el punto de vista clínico, pasando por lo imagenológico, hasta tener esta confirmación histopatológica. Entonces, lo que hay que tener mucho en consideración es de que la información que ustedes nos brinden para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo en el contexto de un estudio histopatológico es fundamental. Nuestra principal herramienta pues es el microscopio. Ya entrando en terreno con los conceptos de la temática, pues, el concepto de biopsia es universal, por eso yo no cité aquí, porque bueno, eso lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro que, bueno, de estas temáticas. Es un procedimiento quirúrgico, que por supuesto tiene como principal objetivo la remoción de un tejido para que éste pueda ser examinado y se realice el estudio histopatológico complementario para complementar, válgame la redundancia, un diagnóstico clínico. Por ejemplo, en este caso, es una lesión muy típica, muy sugestiva de una enfermedad oncológica, un carcinoma. Vemos una placa leucoritroplásica y entonces tenemos el 90% de certeza de que pueda ser un cáncer, un carcinoma. Sin embargo, pues ante la incertidumbre siempre hay que complementarlo por medio de la remoción de este tejido para que éste pueda ser procesado y estudiado. En ese sentido, también quiero hacer mucho énfasis en que en la mayoría de los casos, y la experiencia me ha dicho que la biopsia lo suelen tomar como el tejido y siempre dicen, te voy a enviar la biopsia o aquí tengo una biopsia. Y no es así, la biopsia es el procedimiento quirúrgico como lo explicamos aquí en esta diapositiva. Lo que se obtiene es el espécimen quirúrgico o la muestra. Entonces, ¿qué es lo que ustedes envían? Una muestra o un espécimen quirúrgico. Entonces, bueno, esta muestra o espécimen quirúrgico fue producto de una biopsia, ¿no? Para el examen microscópico. Previo a la fijación se denomina espécimen en fresco o muestra en fresco. Aquí tenemos parte del caso anterior. Se removió por método quirúrgico y aquí tenemos ya la muestra fijada. Esta parte ya nos corresponde a los que nos dedicamos al área de la anatomía patológica, porque analizamos desde el punto de vista macroscópico qué fue lo que obtuvimos y cuál es la perspectiva, cómo va a ser la manipulación para que pueda ser esta incluida pues, en la cápsula de parafina. Esto trabajo ya lo desarrolla el histotecnólogo. Muy importante que durante el proceso no vaya a haber ningún tipo de error, porque bueno, esto puede tener consecuencias a la hora de la interpretación. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos pues, es la evaluación histopatológica, morfológica desde el punto de vista histológico. Entonces, por ejemplo, haciendo alusión al caso anterior, lo que pues, nos llevó a realizar este procedimiento quirúrgico pues, es la perspectiva de que se pueda tratar de un cáncer. Y aquí lo que vemos es que efectivamente vemos el epitelio y vemos pues, cómo hay una proliferación neoplásica de tipo oncológica. Estas células son cáncer, pues es cáncer, es un carcinoma. Está infiltrando. Este es el momento exacto de lo que estaba pasando antes de que nosotros lo retiráramos del paciente. Entonces, mediante una biopsia de tipo transicional, pues determinamos que se trataba de un carcinoma. Se confirmaron los peores temores, en este caso este paciente, y bueno, pues lo que a continuación va a suceder es de que hay que interconsultarlo, hay que remitirlo más bien a los médicos especialistas en cirugía oncológica para su pronto tratamiento. También quisiera yo compartirles el concepto de qué es una pieza quirúrgica. Casi esto es más un poco más un concepto que manejan mucho los cirujanos maxilofaciales, por ejemplo, o los especialistas quirúrgicos que se dedican a cirugía más compleja. Son esas piezas quirúrgicas u órganos que aparte de ver el contexto anatomopatológico, reconfirmar el diagnóstico, pues también se establece el pronóstico por medio de la evaluación de los bordes, porque una vez que tú ya lo eliminaste, pues esperas de que los bordes sean libres, ¿verdad? Pueden ser, como por ejemplo, esta recesión en bloque de una ameloblastoma o una lesión tumoral fibroósea, para que se pueda tener una perspectiva del pronóstico y lo que se espera siempre es que sea de márgenes de seguridad libres. Todo esto queda asentado en lo que nosotros conocemos como un reporte de estudio histopatológico. Este es el informe que nosotros brindamos y es importante que ustedes tomen en consideración en qué consiste un reporte de estudio histopatológico. No solamente la emisión del dictamen final, el diagnóstico, sino qué fue lo que sucedió. Obviamente tenemos los datos básicos del referidor y del paciente,
alguna especificación tanto macroscópica como microscópica, que eso es lo más difícil. De hecho, esa es la parte más difícil de un patólogo, del trabajo de un patólogo, la situación morfológica, ¿verdad? Para eso necesitamos una preparación especializada. Tenemos el dictamen final, que es un diagnóstico con correlación clínica imagenológica o solamente pura correlación clínica. Y es importante que lo tengan siempre dentro de los documentos médicos, si es que se lleva, si en un caso se necesita, porque también es un documento médico legal. Y de lo que se emite aquí, puede tener muchas repercusiones en la salud de un paciente, porque esto puede ser la diferencia entre una terapéutica eficaz y una terapéutica ineficaz. Entonces vamos a entrar ya de lleno con las recomendaciones preoperatorias del tema que hoy nos ocupa. Son muy, es muy importante que tomemos en consideración, pues, pues estas que son universales. Hay que tener, antes de operar, conocimientos sólidos en cirugía bucal básica, es importante. Yo sé que la mayoría de estos procedimientos pues los hace el cirujano maxilofacial, pues él consagra su práctica específicamente a operar, entre otras cosas. Sin embargo, también se puede hacer de forma ambulatoria y lo podemos realizar nosotros en la práctica general. Hay que tener conocimientos sólidos en cirugía bucal básica y de forma añadida, pues también conocer técnicas quirúrgicas, conocimiento de la anatomía topográfica básica, porque bueno, si alguien se aventura a realizar una cirugía en una zona donde puede haber un vaso, un tronco, un paquete vascular nervioso importante, pues puede tener problemas postoperatorios durante la cirugía. Y una de las recomendaciones que yo siempre hago mucho hincapié es que independientemente del motivo de consulta del paciente o de la persona que acudió a nuestra ayuda, siempre deben de realizar la exploración física bucal y maxilofacial, porque bueno, a veces luego pasa, y a mí me pasaba cuando recién había egresado de la carrera de cirujano dentista, que bueno, pues sí me enfocaba mucho en lo que era el dolor o la situación que orilló al paciente, y bueno, dejaba de lado un poquito qué estaba sucediendo en los tejidos blandos, y siempre hay que revisar porque podemos ahí hallar cosas que son latentes, y de hecho muchos de los casos que vamos a ver, de los ejemplos que vamos a ver en el contexto de las biopsias, son producto de pues, a veces luego hasta negligencias. Una de las principales recomendaciones que yo les voy a hacer es que, bueno, al menos lo voy a comentar así porque muchos colegas me preguntan que, pues, ¿dónde pueden colocar el espécimen o la muestra? Entonces uno divaga entre alcohol del 96 o en X sustancia, pero yo la verdad soy de la idea de que debe de ser en el fijador universal. El formol es muy fácil de conseguir, colegas y estudiantes. De verdad es que no es difícil de conseguirlo, y si no lo consiguen, pídanselo a su patólogo. El patólogo se los puede proporcionar, porque esto es muy importante a la hora de cuando uno procede quirúrgicamente y de pronto pues, no, se encuentra con que no tiene formol y hay que estarlo buscando de forma, pues ahora sí que improvisada, y puedes pasar de que no se fije correctamente y tengamos errores a la hora de la interpretación. La verdad es que el formol es muy fácil de conseguir, insisto, pídanselo a su patólogo de confianza. Y otra de las cosas son los frascos. Los frascos también, este frasco, que es muy conocido por todos, es un frasco que es más como para muestras de orina, copros, y fácilmente se derrama la sustancia que puede estar ahí inmersa. Entonces, yo recomiendo que sean frascos con sellado hermético, porque bueno, el formol, pues aparte que tiene un olor no nada agradable, pues también pues, puede ser una contaminación pues, que no sea nada agradable, y por eso yo no recomiendo estos frascos. Pídanselos a su patólogo se los debe de proporcionar. Al menos yo a algunos colegas quienes me solicitan les comparto algunos de estos frascos que pueden ser un poco más ventajosos que los que son para muestras de orina, y la relación muestra-formol debe de ser 10:1. Es muy importante. También es importante que antes de proceder quirúrgicamente, pues, ustedes o todos tengamos solicitudes de estudio histopatológico indispensables. Lo tomé de una colega que me refiere sus muestras. La verdad me pareció bastante interesante, inclusive nos coloca un esquema. Y en ese sentido, pues yo aquí les comparto cuáles son los datos imprescindibles de una solicitud de estudio histopatológico. También es importante que si tienen su patólogo de confianza, también se lo pidan, su patólogo se los debe de proporcionar, o ustedes hagan uno pues, con su firma de su consultorio o su clínica. Eso también yo creo que se ve un poco más profesional. Bueno, hay que tener el nombre y la edad del paciente, del referidor, importantísimo. Eso nos pasa mucho en la UNAM, a veces luego no nos mandan ni siquiera el dato del referidor.
qué es lo que están pensando desde el punto de vista clínico, dónde se localiza. A veces luego, si nos lo señalan en el esquema, es mucho mejor para nosotros. Esa información es indispensable. La naturaleza de la lesión o del espécimen que ustedes están refiriendo, algunas características básicas, tanto clínicas como imagenológicas, bueno, algunas especificaciones sobre las dimensiones de la muestra y la fecha de la toma. Actualmente la tecnología nos permite compartir pues, mucha información digital. Si es necesario, pues también sería bueno que nos compartieran alguna foto clínica y algún estudio de imagen para poder nosotros realizar nuestro trabajo de forma más eficaz. Entonces, es importante que se tenga formol y que se tenga solicitudes de estudio histopatológico. Insisto, yo la verdad no les recomiendo que alcohol ni nada de eso, debe ser formol. Previo a realizar también nuestras competencias, desde el punto de vista de diagnóstico clínico en patología de distinta naturaleza, pues hay que ver pues, a qué nos estamos enfrentando. Entonces, en ese sentido, pues hay una clasificación muy interesante, emitida por este autor en el 99. Yo le añadí esta de autoinmune, que me parece que es independiente a las que estamos viendo aquí. Hay enfermedades metabólicas, autoinmunes, inflamatorias reactivas, que son las más comunes, de naturaleza neoplásica y del desarrollo. Esta clasificación es conocida como clasificación MIND por esas siglas. Un aumento de volumen puede ser desde una neoplasia o puede ser algo metabólico, un tumor pardo, por ejemplo. Una úlcera puede ser reactiva, piensen en una mordedura común, una quemadura, o puede ser autoinmune, piensen en un pénfigo, un penfigoide. Un quiste, pues en este caso puede ser de desarrollo desde el punto de vista imagenológico, o puede ser una cavidad de Staphylococcus, por ejemplo, un defecto del desarrollo que pues, no necesita ni siquiera tratamiento. Entonces hay que tomar en consideración la naturaleza de la posible entidad. Y en ese sentido, pues aquí vamos a ver unos ejemplos. Pues aquí vemos dos casos que a mí me gusta mucho compartir porque pues, la peculiaridad de estos casos es dónde estaban localizadas. En este caso es en borde lateral de la lengua, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Entonces lo que vemos son aumentos de volumen muy evidentes, que bueno, lo peculiar también es de que pues, las pacientes, porque las dos son femeninos, pues no le daban la importancia pues, que se merecían. Como no les dolía, entonces fue un hallazgo clínico, estaban haciendo un tratamiento odontológico estándar y bueno, algunos colegas me compartieron las imágenes, entonces nosotros aquí desde el principio, pues la naturaleza, pues, sospechamos que puede ser incluso neoplásica. Este es muy sugestivo, este es muy sugestivo, por ejemplo, una lesión vascular, puede ser un hemangioma, pero también puede ser una malformación vascular, puede ser del desarrollo, o puede ser un neomelanocítico, mediante una prueba que se llama endoscopía, podemos descartar esto. Este es muy sugestivo por el color, puede ser un lipoma, pero también puede ser un neurofibroma, me faltó una A, un leiomioma, etc. Entonces estamos pensando esto ya desde un contexto de la naturaleza. Pues ambas son neoplasias probablemente y hay que tener mucha precaución para cualquier persona que tenga buenos conocimientos sólidos, pues no se atreverá a cortar esto. Si es vascular, pues necesita otro protocolo. Hay que fibrosarla antes de eliminarla y esta pues sí hay que eliminarla por métodos quirúrgicos para su posterior análisis histopatológico. Otros ejemplos, tenemos dos entidades aquí, por ejemplo un líquen plano reticular muy clásico, lo presenta el paciente en el otro borde lateral, placas blancas con estriaciones, las famosas estrías de Whitham. Entonces pues aquí si no hay síntomas, pues el paciente no, inclusive ni siquiera te dará cuenta de la enfermedad, a lo mejor va por otro motivo. Pero a veces luego ese líquen plano puede hacerse sintomático y hacerse erosivo. Y bueno, hay un muy mínimo porcentaje de casos de carcinomas que evolucionan de un líquen plano. Sobre todo en fumadores, que es un factor de riesgo. Hay que tomarlo en consideración. Si es necesario, si hay unos cambios clínicos evidentes, se tendrá que tomar una biopsia. Y aquí tenemos una úlcera traumática. Vemos aquí el factor. Es una úlcera traumática crónica, tiene un halo blanco. Inclusive al paciente ya ni le duele, ya se adaptó. Entonces basta con quitar el factor que lo está ocasionando para que esta resuelva. Pero sin embargo, si no resuelva, a veces luego hay que ayudarla por métodos quirúrgicos. Vamos a ver entonces, ya que conocemos los métodos que pues hay que tener formol, hay que tener solicitudes y la naturaleza de la enfermedad y conocimientos básicos sobre cirugía oral, pues hay que ver cuáles son las finalidades de la biopsia. Entonces la biopsia se clasifica en dos. Tenemos la biopsia incisional. Tenemos ahí los dos tipos de biopsias incisionales. La transicional, que es la más conocida, la que seguramente muchos de nosotros hemos realizado. Y tenemos
otra que es la representativa, que ya sea vía Trucut, que es esta, se utiliza, lo vamos a ver más adelante, un aparato, o de espesor parcial. ¿Cuáles son las finalidades de una biopsia incisional? El principal objetivo de una biopsia incisional es dictaminar un diagnóstico y la probable naturaleza de una enfermedad. Es complementarlo, vamos, tener una perspectiva de que ese fragmento representativo puede acontecer desde el punto de vista de enfermedad y establecer un pronóstico. Pues no es lo mismo que yo diagnostique una úlcera pues, autoinmune, por ejemplo, a un cáncer, ¿no? Entonces el pronóstico va a cambiar. Y de cáncer, hay de cáncer hasta cáncer. El grado pues, no es lo mismo un cáncer de bajo grado o un cáncer muy agresivo. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en consideración. La biopsia incisional tiene fines de diagnóstico y fines de pronóstico, ya sea del tipo que sea, tipo transicional o representativa Trucut o de expresión parcial. Hay otro tipo que se llama biopsia por aspiración de aguja, pero esa es más en el contexto de citología. Por otro lado, tenemos la biopsia excisional. El principal objetivo de la biopsia excisional pues, es ser la terapéutica. O sea, tú quieres eliminar la enfermedad en una sola intención, pero por otro lado, y bueno, y para eso, perdón, tenemos varias técnicas según los casos: el punch, el curetaje, la enucleación, la quistectomía, la resección marginal, segmentaria, radical, en bloque, etcétera, producto de lobectomías, paratidectomías, etcétera. También tiene como finalidad establecer un diagnóstico o reconfirmar un diagnóstico si hubo una biopsia incisional previa, modificarlo si es necesario, porque pues, finalmente la biopsia incisional pues, es la punta del iceberg. Y establecer el pronóstico, pero aquí un poco más en función de los límites quirúrgicos. Tal vez a la mayoría de nosotros nos interesa, una vez que tú procediste terapéuticamente mediante una biopsia incisional por medio de estas técnicas, ya no pues qué enfermedad es, sino si la quité toda. Si la quité toda, bendito Dios, y todos contentos, pero si no la quité toda, pues a veces va a tener unas repercusiones desde el punto de vista pronóstico, porque pues, la enfermedad permaneció y pues bueno, se va a tener que abordar nuevamente. Y puede ser lineal. Una biopsia puede, un tratamiento excisional puede proceder una biopsia incisional o no necesariamente. Vamos a ver algunos ejemplos de biopsias incisionales. Aquí tenemos el primer caso. Este caso me lo compartió una colega ya hace un par de años, es muy clásico, la doctora Emma Laura. Una femenina de 56 años, fumadora crónica. El principal factor que predispone al cáncer. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este caso? La doctora Laura estaba realizando un tratamiento de odontología integral y bueno, ya cuando esta lesión que tipo placa, con un aumento de volumen con úlcera en rodete, con bordes en rodete y un fondo ahí un poco sugestivo de úlcera necrótica, ya le estaba dando síntomas. Entonces ya fue cuando le comentó a la doctora qué estaba pasando y entonces, bueno, me lo consultó y yo desde el principio, y yo estoy seguro que más de uno, pues piensa en este diagnóstico, aunque puede ser otros. Obviamente esta no estuvo así todo el tiempo, por eso es muy importante que siempre revisemos al paciente desde el inicio, desde que estamos en el primer contacto, para que veamos si hay algo ahí latente y lo detectemos a tiempo. Entonces, bueno, aquí tenemos una perspectiva de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Realizar una biopsia incisional de tipo transicional con fines de diagnóstico y de pronóstico. Entonces aquí, en este caso, lo que se utilizó previamente antes de la biopsia fue la tinción de azuletolidina, que esta te sirve como apoyo porque ustedes recuerdan que la azuletolidina es una tinción acidofílica y en actividad metabólica tiene afinidad sobre los ácidos nucleicos y entonces pues, te puede ayudar a ver dónde es más pertinente tomar la biopsia. En este caso fue positivo. Y entonces se planea una biopsia incisional de tipo transicional. Conformar un uso u un ojal. Hay que conformarlo desde el punto. Hay que más o menos visualizar cómo van a ser los límites quirúrgicos y un eje. En ese sentido, recuerden ustedes que la incisión siempre debe de ser unidireccional. A veces luego me he encontrado colegas que luego, bueno, sí lo hacen así como en columpio o sí, como acampanado, pero no, siempre una incisión debe de ser unidireccional para que sea un corte fino a una sola intención. Entonces aquí ya tenemos la base del hecho de esta, bueno, de estas incisiones. Entonces tenemos un límite superior y un límite inferior. Y entonces
las incisiones deben de converger hacia un centro, ¿verdad? Para que sea un uso bien, pues establecido. O sea, aquí lo tenemos, este uso. Entonces, si nosotros lo viéramos de la base, lo que estuviéramos viendo es más o menos esto, ¿no? Aquí tiene un vértice y entonces pues sí, las incisiones convergen hacia ese vértice y a nosotros nos permite realizar un buen análisis histopatológico. Pues aquí tenemos el espécimen en fresco. Es importante que también no excederse pues en lo que es la conformación de las incisiones, porque, bueno, a veces luego no se puede confrontar de forma eficaz y aquí, bueno, aquí lo pudimos hacer de forma eficaz y una muy buena confrontación. Y aquí tenemos pues lo que es el resultado histopatológico. Como muy al inicio vemos una zona de transición, por eso se llama biopsia transicional de tejido sano, vemos el epitelio con cambios reactivos y la infiltración neoplásica, bueno, pues lo que sospechábamos. Entonces, lo que nosotros tomamos de acá, que quedó pues ahora sí visualizado, ahora sí que de forma estática, y entonces lo que estamos viendo es un cáncer. La biopsia transicional es de tejido sano al tejido pues, que está enfermo. Y algunas otras peculiaridades en el informe histopatológico es de que, bueno, está un poquito indiferenciada. Vemos aquí cómo las células cancerígenas se empiezan a desprender. Eso es lo malo del cáncer, que se desprenden y migran y dan metástasis. Entonces, el diagnóstico histopatológico que se dictaminó con correlación clínica fue de un carcinoma oral de células escamosas, una neoplasia maligna, moderadamente diferenciado invasor y con, bueno, algunos aspectos de permeación vascular que pues, no son de buen pronóstico, tomando en cuenta que dan metástasis. Siempre uno, bueno, pone cuando es este contexto pronóstico reservado, aunque pues el pronóstico pues normal, no siempre es del todo bueno. Finalmente la paciente falleció al año 2 meses después de que se le diagnosticó. Otro ejemplo de biopsia transicional con fines de diagnóstico y pronóstico. Aquí tenemos otro caso, lo compartió la doctora Angélica Sánchez, una paciente femenina de 69 años. Ella, bueno, nosotros desde la clínica tenemos la perspectiva de que se trataba de una úlcera traumática, de hecho le quitaron el factor, pero no resolvía. Entonces, ante la duda, pues recuerden ustedes que una úlcera que no cicatriza en más de 15 días, pues hay que hacerle biopsia. Y una vez que tú retiraste el factor traumático o local o algo que lo puede estar provocando desde el punto de vista local o sistémico. Entonces realizamos una biopsia transicional, nuevamente en forma de uso, la zona sana con la zona pues, enferma, y entonces aquí lo que vemos desde el punto de vista microscópico, aquí me voy a disculpar por la fotomicrografía, no es del todo buena, pero vemos la zona de epitelio y la discontinuidad, mucho infiltrado inflamatorio, y el dictamen histopatológico con correlación clínica es una mucositis asociada a úlcera traumática. Entonces lo único que tuvo que hacer en ese caso fue estimular los bordes para que cicatrizara lo más pronto posible, dándole la terapia paliativa correspondiente a la paciente. No en todos los casos de úlceras agudas se recomienda realizar biopsias, obviamente, pero en este caso porque la úlcera era muy grande y no resolvía satisfactoriamente. De hecho, más adelante vamos a ver un tipo de úlcera crónica. Tenemos otro caso, este es cortesía de la doctora Diana Morales, paciente masculino de 39 años, placas asintomáticas. Bueno, aquí tenemos una, que fue donde se realizó la biopsia, pero bueno, tenía placas en todas las partes de la boca. No, la verdad es que no recuerdo, ya no me fijé en los datos básicos si era fumador, pero según yo no era fumador. Y bueno, recuerden ustedes que una placa blanca que no se desprende pues es sugestivo de una leucoplasia y que no tiene que ver con factor traumático, etc. Aparte, tenía placas en muchas zonas de la boca. Uno lo que piensa es que son leucoplasias, una leucoplasia, y bueno, recuerden ustedes que la leucoplasia es potencialmente cancerizable, entonces hay que hacerle una biopsia. Y aquí a veces luego se tiene que hacer biopsias en distintos lados, pero en este caso, para el ejemplo de la temática, pues hicimos una biopsia transicional. Obviamente le hicimos el azul de dentolidina, salió negativo. Planificamos un uso en donde obtuviéramos el tejido de la placa y el tejido sano. Aquí lo tenemos el hecho, un buen uso, ¿verdad? Que nos permitió una muy buena confrontación. Aquí tenemos el espécimen en fresco. Perdón por la foto, está un poquito faltosa de calidad. Y bueno, aquí tenemos ya la confrontación. El paciente, bueno, no tuvo problemas posoperatorios afortunadamente. Y con ese espécimen, pues lo que nosotros pudimos dictaminar es de que había mucha hiperkeratosis, muchos gránulos de keratoyalina y entre otras cosas un poco de displasia. Entonces, con la correlación clínica, pues, se dictaminó que era una leucoplasia proliferativa con verrucosa proliferativa con displasia leve. Pero esto es acá, pero pues, bueno, no sabemos qué iba a pasar en las otras biopsias. El paciente ya, recuerdo, ya decidió no hacerse
pues, otras biopsias, porque pues, entre otras cosas tenía cancerofobia. Pero pues vete tú a saber si en borde lateral de la lengua a lo mejor tenía displasia moderada, etcétera. Estos pacientes luego a veces evolucionan a carcinoma verrucoso. Tenemos otro ejemplo de biopsia de tipo incisional con fines de diagnóstico y pronóstico. En este caso, una paciente con múltiples úlceras que no resolvían, le estaban dando mucha terapia farmacológica. Y bueno, aquí el doctor Luis Serna realizó una biopsia transicional en esta paciente femenina de 69 años. Y entonces, bueno, entre otras cosas tenía signo de Nikolsky positivo y bueno, lo que se presumía era una enfermedad autoinmune determinada, un pemfigoide, un pénfigo. Aquí tenemos el espécimen producto de esa biopsia ya fijado, como que sí se levantaba una membrana, recuerdo, y aquí vemos un buen uso. Entonces ya desde el punto de vista histopatológico lo que tenemos es que se trató de una mucositis crónica compatible con pemfigoide de las membranas mucosas. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que en el pemfigoide hay vesículas subepiteliales, es decir, todo el epitelio se desprende como lo podemos ver aquí. Bueno, fue necesario realizar la biopsia porque, pues, al menos desde la perspectiva del doctor Luis Serna, recuerdo decía, pues es que no resuelve, ya le han dado todo. Bueno, y él decidió hacerla y bueno, tenemos ya un diagnóstico definitivo y posteriormente se le dio la terapia con corticosteroides tópicos a la paciente y la verdad que evolucionó de forma satisfactoria. Esto en cuanto a las biopsias transicionales. Vamos a ver algunos ejemplos de biopsias de espesor parcial. Aquí tenemos un caso de una paciente femenina de 44 años. Presentaba un aumento de volumen a nivel pues, mentoniano, que desplazaba un poco el fondo del saco. Y esto es cortesía del maestro Hugo López, un gran amigo. Entonces la paciente pues, se le indicó que se tomara una imagenología convencional, en este caso una ortopantomografía, y vemos que hay una zona mixta, ¿verdad? Una zona predominantemente radiopaca con un halo radiolúcido, con muchas radiopacidades muy sugestivas de un probable odontoma. Hasta donde se pudo, se bajó la dentoalveolar y bueno, vemos ahí muchas estructuras que son muy sugestivas de un odontoma compuesto, perdón. Entonces, la paciente, yo recuerdo que el motivo de consulta era que tenía movilidad y por el maestro Hugo es protesista y quería que él le estabilizara hasta que nos dimos cuenta que tenía un problema mayor. Vean ustedes hasta dónde se abarca, hasta casi al borde basal mentoniano. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que se planificó fue una biopsia incisional de espesor parcial. ¿Por qué de espesor parcial? Aquí vamos a ver por qué. La mayoría de las veces lo que siempre se trata de planificar es realizar un colgajo tipo trapezoidal o tipo Newman. Pero en este caso, de verdad, perdón. Bueno, el colgajo Newman típico, ¿no? Si uno se recargaba de más, de verdad los dientes se desprendían. Entonces era, para la paciente hubiera sido muy angustiante. Entonces aquí lo que se planificó fue mejor realizar una incisión en la línea mucogingival a fin de exponer la zona del lecho de la lesión. Aquí vemos que era sólida, aquí hay un poquito de hemorragia que no nos permite ver eso. Entonces lo que se pretendió es tomar un bloque pequeño representativo, tridimensional. Más o menos como quitar un pedacito de pastel, una rebanada de pastel, perdón. Más o menos eso era lo que se pretendía. Y así se realizó, se quitó el bloque, era sólida. Aquí tenemos el espécimen, y de hecho era un poco friable, se desprendía. Yo traté de identificar dentículos, pero yo la verdad no identifiqué dentículos, entonces eso pues me descartó la posibilidad de un odontoma. Aquí vemos la imagenología especializada que nos compartió la paciente. Vemos cómo se trata de zonas mixtas, heterogéneas entre hipodensas e hiperdensas, ¿verdad? Vean ustedes, y aquí fue donde se tomó la biopsia, muy hacia la zona apical. Y si la vemos en una proyección ya sagital, vemos cómo está comprometido todo lo que es el cuerpo del mentón. Entonces, esta paciente pues, va a ser sujeta a una recesión en bloque. El diagnóstico histopatológico con correlación clínico-imagenológica finalmente se trató de un fibroma cementosificante central. Y bueno, aquí hay que hacer mucho hincapié. Yo la verdad tuve muchas dudas. De hecho, yo había pensado que se trataba de una displasia fibrosa monostótica. Y bueno, gracias a una amiga, pues cambié el diagnóstico. Vemos que no son calcificaciones de origen dental, sino son osificaciones. Y aquí vemos este hueso que se semeja mucho al osteoide, sobre un tejido fibroso. Entonces a la paciente, pues creo que la refirieron al ISSSTE y seguramente por allá le hicieron la recesión en bloque, porque no había otra forma de atender este caso de forma conservadora. Este caso es muy reciente, es un paciente masculino de 19 años, es otro ejemplo de una biopsia de tipo incisional representativa de espesor parcial. Vean ustedes
el aumento de volumen que presenta en el tercio inferior del lado derecho, en su tercio inferior del lado derecho, medio e inferior. Y esto era a expensas de una zona radiolúcida de grandes dimensiones. Vean ustedes hasta dónde abarcaba, hasta la zona distal del segundo premolar, y estaba asociado a un tercer molar que ahí está retenido, desplaza lo que es el espacio correspondiente al dentario inferior, tiene zonas de corticalización o de escleróticas, y bueno, increíblemente no mostraba síntomas. Los diagnósticos hipotéticos clínicos imagenológicos fue de ameloblastoma, una neoplasia localmente, odontogénica localmente agresiva, quiste dentígero por frecuencia, queratoquiste odontogénico, que pues no tiene nada de, bueno, antes se consideraba tumor, lo regresaron a quiste por su comportamiento biológico, una lesión central de células gigantes y un ixema odontogénico. Bueno, pueden ser inclusive otros, pero estos son los principales. Entonces, desde la perspectiva de un quiste o una lesión sólida, al paciente pues se le realizó previamente una punción exploratoria. Obviamente se planificó una biopsia incisional representativa de espesor parcial con fines de diagnóstico y pronóstico. Entonces la punción exploratoria a veces luego te ayuda a determinar si es quiste o es un tumor. Ahora, pues esto es una buena señal, ¿no? De que es un quiste, pero hay que saber qué quiste y hay que saber si no es un tumor que forma quistes, como el ameloblastoma convencional, que antes se le consideraba multiquístico, pero pues ya lo regresaron bueno, es una lesión sólida. Entonces, con este dato pues, se cambia la perspectiva del diagnóstico. Pues, ojalá sea un quiste dentígero o un queratoquiste y no un ameloblastoma uniquístico, porque este es muy agresivo y es sujeto, junto con el ameloblastoma, a una recesión en bloque. Y bueno, se le hizo un drenaje al paciente, se le hizo una incisión, esta imagen carece de la calidad, una disculpa, una incisión de tipo trapezoidal, y se obtuvieron estos fragmentos que tienen forma como de cápsula. Muy importante que no los desgarremos ni nada para tener un buen diagnóstico, porque a veces luego el epitelio de estos quistes se desprende. Es como así, como más o menos visualizar algo que está en circunferencia y quitas una rebanada, que es una rebanada de lo que es el quiste. Vean ustedes esta fotomicrografía muy bonita. Con esta descartamos todos los diagnósticos diferenciales que habíamos contemplado al inicio y el diagnóstico definitivo fue de un queratoquiste odontogénico, que es localmente agresivo también, este quiste, pero bueno, puede tratarse por métodos conservadores. De hecho, al paciente lo que se le hizo fue la colocación de un stent para que inicie un proceso de descompresión y bueno, al cabo de unos meses o años se le hará la enucleación correspondiente. Y eso ya lo va a hacer el cirujano maxilofacial. Bueno, esto es en cuanto a las ejemplos de biopsias incisionales. Vamos a entrar al ejemplo de biopsias excisionales, ¿no? Pero perdón, previamente pues yo había comentado que existe otro tipo de biopsia incisional representativa tipo Trucut, pero esa se utiliza un aparato sofisticado y la verdad para realizarla se necesita de mucho entrenamiento. En el caso de nosotros en cabeza y cuello lo utilizamos más para glándulas salivales, pero este aparato lo que hace es una aguja gruesa, incide sobre una lesión sospechosa o sobre una glándula, etcétera. Y bueno, lo que se obtiene es una hebra. Por eso es de espesor parcial tipo Trucut o trocar le llaman también, ¿verdad? Bueno, esas yo no tengo ejemplos, algunos ejemplos los tenemos luego en la UNAM, después voy a pedir permiso para podérselas compartir. Y bueno, vamos a entrar entonces al terreno de las biopsias excisionales. Espero que no estén aburridos, ya vamos a la mitad de lo que es la presentación. Y bueno, aquí tenemos, hay que recordar que la biopsia excisional, su principal objetivo es terapéutico. Aquí tenemos un ejemplo que no siempre es pues lo ideal, pero ante la urgencia del dolor, a veces luego hay que hacer este tipo de procedimientos. Una paciente femenina de 52 años, dolor agudo de un mes de evolución, previo a una biopsia incisional. Esta paciente, de hecho, la estamos atendiendo en la UNAM, pero por la contingencia, pues nos vimos en la necesidad de atenderla pues, en el consultorio. Entonces tenemos una úlcera, pues sí, crónica, porque vean ustedes cómo tiene el halo blanco, no es el halo eritematoso de las úlceras agudas, pero es muy dolorosa. De hecho, aquí tiene una guarda a la paciente que se le realizó a propósito y en una biopsia incisional, pues ya se sabía que era una úlcera traumática o un TUCSE. No recuerdo bien, la verdad, porque digo, ese dato lo tienen en la UNAM. Pero bueno, la paciente, pese a que se le había quitado el factor traumático, un guarda no resolvía. Y ya habíamos descartado, ella no tenía ningún compromiso sistémico. Entonces, eso nos llevó a mejor eliminarla de forma definitiva por métodos quirúrgicos.
Entonces, aquí se planificó una biopsia excisional con fines terapéuticos, diagnósticos y pronósticos. Siempre es importante que se tomen en consideración los márgenes de seguridad. Los márgenes de seguridad deben de ser de al menos 2 milímetros. Es muy importante. Cuidado con a veces lesiones que luego se acerquen a nuestro margen de seguridad y puede haber permanencia de lo que es la enfermedad. Nosotros queremos eliminarla en una sola intención y mediante la confirmación histopatológica evidenciar que efectivamente la quitamos toda. Entonces, por ejemplo, en lengua lo que suelen hacer los colegas cirujanos es sujetarla con hilos de sutura y hiperextender la lengua para hacer unos cortes finos. Entonces, es importante hiperextender la lengua, porque la lengua, pues recordar que es una serie de músculos y no te permiten pues, pues manipularla de forma pues, eficaz. Entonces, hay que tensar bien la lengua y la hiperextiendes, delimitas hacia dónde va a ser tu corte. Debe ser un corte uniforme de mínimo 2 centímetros de márgenes de seguridad, insisto. Entonces, lo que empiezas a hacer es sujetarla, ya sea que la sujetes con un hilo de sutura o con tu pinza de disección Adson, y entonces empiezas a hacer la disección hacia lo que es la base, hasta que confrontas con el otro borde y la eliminas en su totalidad, ¿verdad? Este proceso pues, debe de realizarse con mucha sutileza, tomando en cuenta de que puede haber aquí una estructura pues, vascular o nerviosa, es delicada. Una vez que ya lo retiraste, vemos el lecho es bastante limpio, la incisión fue amplia, aquí se ve un poquito pequeña, pero bueno, en realidad sí fue amplia, y es importante tener buenos márgenes de seguridad para asegurarnos que la enfermedad fue eliminada en su totalidad. Bueno, aquí tenemos el espécimen en fresco, los márgenes de seguridad de al menos 2 milímetros. A veces, por ahí nos puede dar un poquito de miedo, pero ahorita vamos a ver el análisis histopatológico y pues que fue donde nosotros sujetamos con la pinza de Adson para poder hacer la disección y vemos, bueno, lo que es la úlcera central. Esto nos permitió hacer una muy buena confrontación. La paciente pues ya no tiene el problema de la úlcera que la quejaba desde hace más de 2 meses, ¿eh? Entonces, el diagnóstico histopatológico con correlación clínica fue de una mucositis asociada a una úlcera traumática granulomatosa con eosinofila estromal o un TUCSE, que suelen estas resolver con la biopsia incisional, pero en este caso no resolvía. Entonces aquí vemos el epitelio y la zona de, pues aquí el epitelio se descontinúa y la zona de fibrina, y bueno, el margen de seguridad pues estaba limpio. Entonces la paciente pues fue dada de alta. Aquí vamos a ver otro ejemplo de una biopsia excisional. Este caso nos lo compartió otro colega, el doctor Hugo Stanislao, una femenina de 38 años. Fue un hallazgo asintomático. Me acuerdo que la paciente iba porque necesitaba cambio de prótesis, una zona estética, algo estético, según recuerdo. Sin embargo, sí le comentó al doctor Hugo que, pues, sí, en palabras de la paciente, esta bola ya le estaba creciendo, pero era asintomática y el doctor Hugo me comenta que la sentía firme a dura. Entonces, bajo esa perspectiva, algo asintomático, una paciente muy joven, pues puede ser una exostosis, una infección odontogénica en vías de fistulización, quiste gingival del adulto, una proyección quística o tumoral de origen central también puede ser. Esto fue lo que nosotros, pues como que estábamos presumiendo. Entonces el doctor Hugo me compartió esta imagenología. Este caso también lo han presentado algunos de los alumnos en carteles. No me extrañaría que algunos ya lo hayan visto, pero bueno, sí se veía una zona reducida asociada a este órgano dental, que en este caso es el lateral, el cual tenía un tratamiento de restauración. Entonces, si nosotros delimitábamos el espacio del ligamento periodontal y una línea longitudinal, nos damos cuenta que el poste estaba desviado. Y al delimitar el poste, nos dimos cuenta que estaba haciendo contacto con el espacio del ligamento periodontal. Entonces, pues lo que presumimos a continuación fue que se trataba de un quiste odontogénico de origen inflamatorio, un quiste radicular lateral que tenía una proyección exofítica. Entonces, bajo ese diagnóstico diferencial, nosotros procedimos a una biopsia excisional con fines terapéuticos, diagnósticos y pronósticos, ¿verdad? A diferencia de los tejidos blandos, de lengua, mucosa, labios, aquí se pueden hacer cortes más finos. ¿Por qué? Porque este tejido tiene un soporte óseo. Entonces, este es un colgajo trapezoidal. Entonces, lo que se realizó fue un levantamiento de colgajo a fin de disecar lo que aquí había una cápsula, ahorita vamos a verla. Estaba erosionando, de hecho, festoneó la raíz del canino.
Y vimos en esta escala como de blanco y negro que pues efectivamente lo que presumíamos en la radiografía, que pues estaba perforado y estaba comprometido el espacio del ligamento periodontal. Bueno, una colega nos proporcionó MTA. Bueno, se realizó la confrontación y aquí vemos el espécimen en fresco y fijado. Vemos cómo está bien circunscrito y entonces esto te da una perspectiva del pronóstico. Una cosa, un elemento, un espécimen que esté bien circunscrito, pues es decir, prácticamente lo eliminaste en su totalidad. E histopatológicamente vemos una cavidad quística revestida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, típico de los quistes inflamatorios y una cápsula, ¿verdad? Que hay un poco de inflamación. Lo vemos con mayor detalle. El diagnóstico histopatológico con correlación clínico-imagenológica fue de quiste odontogénico de origen inflamatorio radicular lateral, el cual se eliminó completamente. El doctor Hugo nos compartió esta foto, que a los 21 días ya la paciente tenía una muy buena cicatrización y ya después iban a hacer sus tratamientos de rehabilitación estética. Este caso es compartido por la doctora Abigail Duarte, a la cual le mando un fuerte abrazo, si es me anda viendo por acá o después. Una paciente femenino de 51 años, un hallazgo asintomático. Bueno, aquí vemos desde el principio la radiografía, ¿verdad? Entonces, esta paciente recuerdo, que porque se le movía lateral, tenía movilidad, no le llamaba la atención este aumento de volumen, que tras verlo radiográficamente vemos que, pues sí, tiene una zona radiolúcida que inclusive estaba reabsorbiendo la raíz. Entonces, bajo esa situación, pues nosotros estábamos presumiendo que puede tratarse, clínicamente primero de un granuloma piógeno, pero ya con la radiografía, un granuloma periférico de células gigantes, una lesión central de células gigantes, una esteocitosis de células de Langerhans o una metástasis, ¿verdad? Entonces, bueno, esto daba mucho miedo. Por lo tanto, pues decidimos hacerle previamente una biopsia incisional de espesor parcial. Y bueno, ¿qué fue lo que observamos en esa biopsia incisional representativa de espesor parcial con fines de diagnóstico y pronóstico? Pues una población de células gigantes multinucleadas tipo osteoclastos. Aquí las vemos, ¿verdad? Entonces, bueno, finalmente pues no se trataba de un cáncer, que era lo que más nos interesaba. Y aquí, pues, esto fue el diagnóstico histopatológico con relación clínica imagenológica, un granuloma periférico de células gigantes, porque luego a veces crecen tanto que se van hacia el centro, o una lesión central de células gigantes. Es decir, algo reactivo, o también podría ser un tumor pardo o una lesión de tipo metabólica. Bajo esa perspectiva, una vez que fue negativo para tumor pardo, una vez que se hizo los perfiles de la paratormona y bueno, se descartó hiperparatiroidismo, se realizó la enucleación. Primero se removió el tejido posterior del lingual, después se hizo un colgajo a nivel vestibular. Y vean ustedes cómo ya estaba la lesión perforando la cortical vestibular. Se realizó una remoción a fin de que pues, se hiciera osteotomía periférica bajo un diagnóstico presuntivo de lesión central de células gigantes. Entonces aquí tenemos el análisis macroscópico en fresco, vemos todo lo que es el tejido periférico y lo que es pues, la lesión en sí, junto con los órganos dentarios que irremediablemente se tuvieron que perder. Aquí ya uno trata siempre de armar el rompecabezas. Aquí vamos a ver el análisis histológico. Entonces aquí vemos los órganos dentarios y aquí vemos que hay dentina y la papila interdental, ¿verdad? Aquí vemos el montaje histológico. Conforme nosotros vamos viendo otros segmentos, vemos cómo la dentina está siendo comprometida o sustituida por esta población. Aquí vemos el ápice, por eso el ápice se veía con esta reabsorción, porque estas células, aquí las estamos viendo, pues están comprometiendo la dentina, la están reabsorbiendo. Y bueno, ya en los tejidos que se sustrajeron, pues vemos también esta población celular. Y el diagnóstico histopatológico con correlación clínico-imagenológico de este caso final fue un granuloma central de células gigantes tipo agresivo, por todo el comportamiento, el compromiso que estaba teniendo sobre el hueso y, bueno, y los órganos dentarios, ¿verdad? Lo que sí, pues nos faltó ahí determinar el tiempo de evolución, pero bueno, la paciente sí comentaba que pues, sí hace un par de semanas no sentía pues, el aumento de volumen. Lo dichoso del caso es de que, bueno, la doctora Abigail nos compartió el seguimiento y, bueno, la paciente a los 6 meses a los 10 meses, tuvo una muy buena cicatrización y, bueno, ya le pudieron realizar su rehabilitación protésica básica. Esta paciente, ya vamos a entrar a la fase final de la presentación, es una paciente femenina de 17 años. 2 meses de evolución, según refería esta mácula en la zona interdental. Es cortesía de la maestra Ingrid
una gran amiga, y bueno, entonces el interés de la paciente era estético. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que le realizaron, bueno, los diagnósticos diferenciales clínicos, una melanosis racial, porque aquí también presenta, mácula melanótica, nevo, un melanoma, siempre hay que descartarlo. Siempre en lesiones pigmentadas, esta neoplasia siempre hay que descartarla. Pero bueno, lo que la paciente demandaba era la estética. Entonces, bajo esa perspectiva, pues le hicieron una gingivectomía, si no mal recuerdo. Pero bueno, yo pues la verdad no estuve del todo de acuerdo porque dije, eso va a permanecer. Y así fue. Lo que vemos es que, bueno, permaneció y volvió a salir. De hecho, aquí ya la corona se veía más grande, más bonita, pero la lesión volvió ahí a presentarse. De hecho, nunca se fue, siempre estuvo ahí. Eso es lo que le llamamos permanencia de la enfermedad. Y no se le hizo el análisis histopatológico correspondiente. Entonces, bajo esa perspectiva, la paciente dijo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero eso porque, bueno, le causaba mucho conflicto pues, estético. Entonces, realizó una biopsia excisional con fines terapéuticos, diagnósticos y pronósticos, a fin de eliminar toda la papila. ¿Por qué? Porque si yo nomás elimino la parte de enfrente, pues, la parte frontal, pero no quito la raíz, entonces lo que hicimos fue remover hasta la parte palatina. Aquí vemos la mácula en la fotografía macroscópica en fresco. Entonces, pues bueno, eso nos da una mejor perspectiva de pronóstico. Entonces, en el análisis histopatológico, sí, salió ahí mucha melanina, una mácula melanótica, pero también salió un nevo de unión, aquí lo vemos, con cambios displásicos. Una población ahí celular que nos asustaba mucho, pues qué bueno que lo quitamos. Fue completamente eliminado y vemos el seguimiento a los 2 meses. De hecho, no hubo necesidad ni siquiera, según recuerdo, de realizarle terapia regenerativa. La verdad es que cicatrizó bastante bien, pero bueno, la paciente ya no tuvo el conflicto de lo que es, pues, de que le volviera a salir. Ya, este es el último caso de una biopsia excisional con fines terapéuticos. Una paciente femenina de 21 años. Aquí, perdón, pues una imagen que nos mandó la paciente, pero porque, bueno, lo estaba tomando con sus dedos. Pero bueno, tenemos el típico nódulo en mucosa labial inferior. Ella decía que era 21 días de evolución, que de pronto se le hacía pequeñito y después se le volvía a hacer más grande. Bueno, para todos es muy conocida esta lesión. Se trata de un probable mucocele, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar un poquito del contexto del mucocele. Esta es la parte final de la plática, porque puede ser a veces muy controversial. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver primero pues, cuál es la etiología del mucocele. Este esquema traté de improvisarlo todo el día de ayer, me van a disculpar. Yo no soy buen dibujante, pero bueno. Si tomamos en consideración todos los planos topográficos que hay en esa zona, en ese caso del labio, vemos que es el plano mucoso, el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Tenemos el plano el submucoso, el tejido conjuntivo que lo cubre, al cual cubre, perdón, el plano glandular. Ahí traté de dibujar así los glandulares, pero acuérdense que son glándulas accesorias. Y bueno, el plano muscular y por ahí debe estar también el paquete vascular, los paquetes vasculares nerviosos. Pero bueno, recuerda que los acinos tienen sus conductos por donde la saliva pues se emerge a la superficie al realizar su función fisiológica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La saliva está emergiendo constantemente, puede haber un traumatismo, que es la principal etiología de los mucoceles, un traumatismo. Entonces, tras el traumatismo, puede haber una retención, una obstrucción. Entonces, esto equivale a que la mucosa use con una pápula un aumento de volumen papular. Entonces, si tiene suerte, esta obstrucción puede ser solamente parcial y a eso le conocemos, como retención mucosa. Perdón, como retención mucosa. Entonces, esa retención mucosa a veces luego puede resolver de forma normal, natural, sin necesidad de que pase ninguna otra terapéutica. Y la permeación pues, continúa. Pero si hay un traumatismo de mayor intensidad, el conducto se puede romper, se puede comprometer y la saliva se va, pero al espacio, al tejido fibroconjuntivo, al espacio submucoso, vamos. Y la glándula siempre está trabajando. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Se forma pues este nódulo. ¿Por qué? Porque la mucina se extravasa al tejido conjuntivo y esto es lo que ya clínicamente le conocemos como mucocele. Y ya vemos un aumento de volumen de un color un poquito azulado.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos pacientes, eso se le llama ya extravasación mucosa. Muchos clínicos luego comentan, o muchos pacientes luego comentan que algún clínico se los trató de drenar, inclusive médicos, que se los intentó de drenar pensando que era infección. Pues recuerden que la glándula siempre está produciendo la saliva, lo rompen, sale la saliva y entonces se vacía, ¿no? Entonces esto es muy constante. ¿Qué sucede aquí? Que mientras la glándula siempre siga siendo funcional, se va a volver a formar y esto va a ser un círculo vicioso. Acto seguido, lo que se necesita es eliminar la glándula nodriza junto con, con el mucosele, bueno, la pseudocápsula en el mejor de los casos. Entonces, si uno elimina la glándula, tienes una perspectiva de buen pronóstico y, bueno, hay un restablecimiento de lo que es los tejidos. Bajo esa perspectiva, se planificó una biopsia excisional con fines terapéuticos, diagnósticos y pronósticos. Entonces, aquí es esencial hiperextender la mucosa. Vuelvo a insistir, esta foto me la dio la paciente, no fue del caso. Entonces, aquí lo que se recomienda es hacer una incisión central. También quiero hacer mucho hincapié con una sola dirección, de que la hoja de bisturí tiene un espesor milimétrico, entonces con tan solo ustedes lo recarguen ya abarcaron hasta la submucosa. Entonces es importante que hiperextiendan y una vez que hiperextiendan, pues tienen que hacer lo que se le conoce como disección Roma, ya sea con una pinza Goldman, una tijera Goldman Fox o una pinza de Kelly, ¿verdad? Hemostática, a fin de pues, disecar pues, el tejido fibroconjuntivo que contiene esta pseudocápsula y muy importante la glándula salival menor, que es la promotora del problema. Entonces vean ustedes, cuando se realiza de forma eficaz, a veces a muchos a mí me ha pasado mucho, se revienta y tienes que alegrar un poco más de las glándulas accesorias que están ahí en el lecho. Entonces, bueno, aquí así se realizó, que quede un lecho limpio. Aquí no es permisible realizar incisiones con el bisturí porque vas a cortar músculo y vas a cortar un vaso. A veces luego quedan parestesias del nervio mentoniano, ¿verdad? Bueno, de la zona del nervio mentoniano que inerva esa región. Y bueno, aquí vemos otro ejemplo. Este no es la misma paciente, este es otro ejemplo. Y bueno, si queda alguna glándula ahí, yo recomiendo que la retire. ¿Por qué? Porque si se compromete la glándula, entonces lo que va a pasar es que va a salir otro mucosele, pero es un mucosele iatrogénico. Entonces por eso hay que tratar de dejar un lecho lo más limpio posible. Y también aquí quiero hacerles una recomendación. Cuando planifiquen una eliminación de un mucosele, traten de no, bueno, esto es para los colegas de práctica general, de no realizar infiltración con anestésico de forma directa. ¿Por qué? Porque si lo que ocasionó el mucosele fue un traumatismo, pues el anestésico o la misma aguja va a ocasionar otro, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo que mejor sea anestesia regional para que ustedes puedan trabajar sin la posibilidad de que, no que recidive, sino que pues, se presente otro, ¿verdad? Bueno, entonces, y bueno, la confrontación y generalmente a estos pacientes les va muy bien. Aquí tenemos el espécimen fijado y la importancia de realizar el estudio histopatológico en un mucosele, pues, que a legua se notaba desde el principio que se trataba es que efectivamente tú determines que la glándula fue eliminada. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos toda la mucina, la pseudocápsula, donde está esta embebida, o concentrada, perdón, muchas células inflamatorias, y la glándula nodriza, la cual alimentaba pues a ese mucosele, ¿verdad? A esa extravasación. Entonces, yo les recomiendo que por muy inofensiva que se vea una lesión, siempre hagan el estudio histopatológico correspondiente. Y en este caso, el estudio histopatológico, aparte de reconfirmar el diagnóstico, es más bien con fines de pronóstico. Y en el informe de un mucosele, no nada más basta con que el patólogo te diga, se ve extravasación, sino, no, yo no vi la glándula por ningún lado. Y si no vi la glándula por ningún lado, cuidado porque el pronóstico va a ser reservado. Probablemente se presente nuevamente y así luego pasa, ¿eh? Y sobre todo cuando se revienta. Entonces, bueno, el diagnóstico histopatológico con correlación clínica fue de fenómeno de extravasación mucosa y en el informe, en la nota, pues la glándula fue eliminada satisfactoriamente. Y bueno, esto es un poquito de las experiencias, son temas muy largos, espero haberme dado a entender. Quiero finalizar con esta diapositiva, es importante. En todos los casos en donde se requiere realizar una intervención quirúrgica ante una enfermedad, es una obligación realizar
el estudio histopatológico correspondiente, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo, porque ha pasado que pues no se envían los estudios histopatológicos, sobre todo en los quistes, cuando se quitan terceros molares, luego hay pues, un tejido que puede ser una ameloblastoma que se está cocinando, y bueno, por ahí tengo algunos casos que si en otra ocasión me dan la oportunidad, se los comparto, y bueno, terminaron en recesiones en bloque y queratoquistes, etcétera. Entonces, bueno, de mi parte ha sido todo. Yo también quiero compartirles que, bueno, estoy a sus órdenes junto con mis colegas, la doctora Carla y la doctora Tamara, este, eh, para, bueno, la práctica privada o cualquier duda académica que vayan a tener. También nosotros somos docentes en la universidad. En la universidad también tenemos el Centro de Diagnóstico Virtual en Patología Bucal y Maxilofacial. Esto es de gran apoyo, sobre todo para las zonas foráneas, porque, bueno, ahí están los centros de recepción de la UNAM, de la UAM, y bueno, los patólogos que aquí laboramos, pero bueno, yo se los recomiendo mucho porque, pues, a veces luego hay regiones en donde no necesariamente, pues hay un patólogo, y bueno, este centro de diagnóstico virtual lo van a encontrar ustedes en la Facultad de Odontología, y aquí hay un icono que se llama CEDIVIPA, donde les pueden brindar información al respecto sobre algún caso clínico en particular a distancia. Bueno, esto sería todo de mi parte. Yo ahora sí que espero las indicaciones del colega José Juan Flores. Sí, hola doctor. Pues excelente plática. Creo que es un tema bastante importante y coincidimos contigo, y ya nos hicieron el hincapié también en otra sesión que abordamos desde el punto de vista de la patología dental, la importancia de siempre hacer un estudio histopatológico en todas las lesiones, y pues no dar por hecho que el diagnóstico que nosotros tenemos presuntivamente es el único, ¿no? Doctor, pues es para nosotros un honor y un privilegio siempre contar con el apoyo de ustedes, y yo creo que sí te tomaremos la palabra y después habrá más charlas. Con mucho gusto. Tenemos algunas preguntitas. 1004, Grupo Facultad de Odontología de la UNAM. Un saludo a la Facultad de Odontología de la UNAM, a toda la población estudiantil que nos acompaña en estas transmisiones. Y nos preguntan, ¿cómo sabes si ya quitaste la glándula salival completa cuando se hace una biopsia de un mucosele? Gracias, doctor. Excelente plática. Bueno, precisamente lo que comentaba, bueno, los esquemas que yo traté de ahí de ejemplificar, de verdad, una disculpa, yo no soy bueno dibujando, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo. Lo que pasa es que, muy brevemente comentaré, a veces cuando se revienta la pseudocápsula, se pierde la glándula, entonces ya no sabes si la quitaste o no. Se piensa que una vez que ya se deprimió el aumento de volumen, pues ya se acabó el problema. Entonces, es importante mandar lo que tú obtuviste, sea cual sea, el tejido que sea, a lo que tú obtuviste, porque nosotros nos vamos a dar cuenta cuál fue la glándula afectada. Normalmente esas glándulas tienen un poquito de inflamación, tienen lo que le llamamos hialadenitis. La detectas y viene casi eclipsando, o como yo le llamo un eclipse y le llamo glándula nodriza, a lo que fue una pseudocápsula. Digo, aquí está la glándula afectada, y eso nosotros lo emitimos en el informe. Si no emitimos eso en el informe, preocúpense, porque pues, si yo te envié, desde el punto de vista de pronóstico, un mucosele es para que me digas si quité la glándula o no. No siempre se obtiene lo que se desea, ¿verdad? Pero hay algunos casos en donde viene toda la cápsula completa y la glándula nodriza ahí, y entonces pues el pronóstico es excelente. Pero es una excelente pregunta, una excelente duda de los colegas. Nosotros vemos la glándula afectada desde el punto de vista microscópico, y si no ves tejido glandular es que no la quitaron y entonces va a volver a salir. Ok. Justo nos pregunta también Eliani Serrano, que menciona Ok. la regeneración del tejido y de la glándula al extraer mucosele, y dice, la pregunta es, ¿qué probabilidades hay de recidiva? Ok, miren, yo también, ojalá en otra ponencia tenga la oportunidad de hablar de recidiva. Muchos solemos confundir ese término. Una cosa es recidiva y otra cosa es permanencia. Eso es un término que yo aprendí mucho de un gran profesor que se llama Daniel Quesada. El maestro Quesada nos dice, no, pues es que, a ver, ¿cómo que recidiva? Si tú quitaste mucosele, se supone que pues, ya lo eliminaste y lo tienes que corroborar desde el punto de vista histopatológico. Entonces pueden pasar dos situaciones. Una, que no hayas quitado la glándula y entonces no quitaste la enfermedad. Entonces eso se llama permanencia. O que sí la quitaste, pero volvió a salir otro.
Y entonces, como yo lo comenté en algún punto de las diapositivas finales, pues a lo mejor la técnica quirúrgica fue muy traumática, lesionaste otras glándulas, porque finalmente recordar que la etiología del mucosele fue un traumatismo. La misma anestesia ha pasado que cuando infiltran la anestesia, pues la anestesia causa isquemia, causa trauma, causa una lesión directa con la aguja, y entonces ocasionas otro. Y entonces eso es una incidencia nueva, hay otro nuevo mucosele, no es que haya recidivado o que haya permanecido. Entonces son esas dos situaciones, que no hayas quitado la glándula, permaneció el problema y tienes que volver a operar, o que verdaderamente y tengamos la perspectiva de tener uno nuevo. Y pues, ¿por qué me salió? Ah, y en otra zona o en las cercanías. Es porque pues, la técnica quirúrgica a lo mejor no fue la más eficaz. Espero haber resuelto la pregunta de la doctora Eliana, a la cual le mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Sí, es muy claro. Michelle Morón nos pregunta si se pueden realizar biopsias con láser o electrobisturí. Recientemente, la doctora Michelle, muy buena pregunta. Yo cometí un error, ¿verdad? Pensaba que a mayores márgenes, la posibilidad de que el tejido no sea afectado, pues a lo mejor no iba a tener repercusiones a la hora de la interpretación. No, no se recomienda, Michelle, porque finalmente el láser y todo eso, pues cauteriza. Y eso tiene una repercusión morfológica en el tejido. Cuando nosotros lo revisamos, hagan de cuenta que vemos borroso el tejido y entonces la interpretación no va a ser eficaz. Entonces, bueno, es un error que yo lo llevo al día a día, de los errores se aprende, pero la verdad no recomiendo que sea ni con electrobisturí ni con láser la toma de las biopsias, porque sí va a haber de alguna u otra manera alguna repercusión en la interpretación final desde el punto de vista microscópico. Muy bien, doctor. Muy importante la aclaración. Y también nos pregunta Roberto Carlos Elizalde Pérez, que le manda saludos. Dice, ¿qué antibiótico recomendar de una biopsia? Y yo complementaría, ¿es recomendable mandar algún profiláctico después de una biopsia? Ah, ok, bueno, es excelente pregunta. Mire, yo, bueno, al respecto, también saludos al doctor Roberto. Yo, cuando iniciaba la temática de los casos, decía recomendaciones preoperatorias. La verdad es que también me faltó eso. Sería bueno añadirlo y aquí aprovechar esta pregunta para pues, compartir esa información. Siempre se tiene que tener la perspectiva de tener a la mano una receta, un antibiótico profiláctico pues, en cualquier tipo de cirugía de cabeza y cuello o en cualquier tipo de cirugía. Al menos en mi experiencia, yo siempre me doy cuenta si los pacientes son de riesgo potencial para desarrollar una infección, una sobreinfección, porque pues, si tienen mucho cálculo y no tienen buen aseo, seguro se le va a sobreinfectar. Entonces, ¿qué hago? Les indico un antibiótico profiláctico. Los de primera elección siempre son los derivados de la penicilina. Obviamente, pues tener en cuenta cuáles son los de segunda elección en caso de que haya algún tipo de sensibilidad a las penicilinas. Ya ven que eso está en boga ahorita, las resistencias bacterianas. Siempre tener en consideración nuestra cartera de primera elección, segunda elección y tercera elección de antibióticos. Y la verdad, si ustedes ven que un paciente no tiene buena higiene, también tengan mucho cuidado porque ha habido casos que tú haces una biopsia muy pequeña y se sobreinfectan. Entonces no hay que subestimarlas y sí por lo menos tener a la mano una receta con profilaxis antibiótica previa y posterior a la cirugía. Espero haber resuelto la pregunta del doctor Roberto. Muchas gracias. Yo creo que sí. Nos pregunta también Fernanda González, ¿qué tratamiento se le daría a un paciente que presenta aftas con mucha frecuencia? ¿Qué trata? Ah, bueno, primero que nada, la clínica ahí es fundamental. Yo también en una de las diapositivas comentaba que la esfera clínica pues, te da el diagnóstico en el 90% de los casos. Lo demás es complementario, la imagenología y la histopatología. Si tiene aftas frecuentes y no hay fiebre ni nada, pues yo lo primero que se me vendría a la cabeza es una estomatitis aftosa recurrente. Y bueno, esas pues en realidad pues solamente con tratamiento paliativo. A veces cuando son muy severas, hay una variedad que se llama mayor, pues tú le tienes que dar terapia con inmunosupresores, con corticosteroides para pues, que no sean tan severas, pues son muy dolorosas, pero las úlceras aftosas recurrentes, basta con un paliativo muy conocido por todos nosotros que se llama solución Filadelfia, es una mezcla homogénea de dos sustancias, de Melox, bueno, antes era el Caulín, bueno, yo utilizo el Melox, la leche de magnesia con Benadryl, una cucharada sopera de ambas, el paciente que haga enjuagues durante 1 minuto, 3 veces al día, y de verdad les va bastante bien, sobrellevan el problema y bueno, habrá que determinar si no hay factores de estrés
que las desencadenen, porque muchos de esos, u hormonales, porque son más frecuentes en las mujeres. Pero cuando se presenten estos casos confirmados de estomatitis aftosa recurrente o estomatitis herpetiformes, que son muy similares y que no tienen nada que ver con el herpes, se parece, pero no, pues utilizar la solución Filadelfia. Ok, muy bien, muy buena indicación. Y ya nos dio el tip de la preparación también, ¿no? De la solución Filadelfia. Es muy fácil de realizar, de hecho. Nos pregunta Alicia Ordóñez, Ok. ¿cómo realizar la biopsia de un hemangioma? Ah, no, ahí, bueno, fíjense que en una de las diapositivas, la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque he habido ingenuos, aventureros, que pues luego se atreven a hacer incisiones pues, en una lesión vascular. Ya se imaginarán el problema, la hemorragia que se viene. No, no, de ninguna manera se tiene que realizar eso. Por ejemplo, cuando es un hemangioma, una lesión pues, vascular que, con el potencial de hemorragia, lo primero que se tiene que hacer es, en la medida de lo posible, fibrosarla. Hay agentes esclerosantes, por ejemplo, el que se me viene a la cabeza ahorita es el polidocanol, a veces luego utilizamos la hexametasona. Entonces, eso lo que nos ayuda es a que pues, todo el elemento vascular se haga más duro, vamos, la fibrosis, y va a llegar un momento en el que los vasos se van a obliterar, ya no va a haber tanto flujo sanguíneo, entonces tú la puedes eliminar, inclusive de forma terapéutica en una sola intención, sin la necesidad de realizar biopsia incisional previa. Es decir, primero, ante la posibilidad de una lesión vascular, primero la fibroso y después la elimino. Y después la analizo, obviamente. Porque si la queremos quitar así de forma directa, mucho cuidado. Vamos a tener una complicación muy importante que es una hemorragia. Ok, sí, es muy buena la pregunta y también la Muy respuesta. buena pregunta. Doctor, nos preguntan también, ¿en cuánto tiempo sugieres retirar las suturas en pacientes sanos? Bueno, a veces luego algunos cicatrizan, por ejemplo, los pacientes jóvenes en casi en 8 días ya las retiras. Bueno, en pacientes adultos sanos, pues, a lo mucho 15 días, sobre todo en lesiones amplias, hay que esperarse 15 días, porque bueno, si uno se aventura a retirarlas antes, la tensión puede ocasionar de que pues, el tejido se hiperextienda una vez que tú lo retiraste y pueden ser sujetos a sobreinfección. Pues hay que a lo mucho 15 días con una muy buena higiene, porque recordar que sobre todo la seda retiene mucha placa y se pueden colonizar ahí bacterias y pueden ser sujetos a sobreinfección y aparte son muy dolorosas. Entonces yo a lo mucho 15 días como máximo en personas sanas. Obviamente en personas con otras enfermedades, pues ahí como comorbilidades, pues hay que tener más precauciones, sobre todo de higiene de las suturas, porque en un diabético o en un hipertenso, pues puede empeorar el asunto, ¿verdad? En lugar de hacer un bien, pues vamos a provocarles otro problema añadido, ¿verdad? Si lo que queremos es resolverle, pues ahí una enfermedad, pues, nosotros le vamos a provocar otra. Entonces, 15 días a lo mucho. Eh, Nos pregunta, bueno, es un comentario, entiendo más es un comentario, y dice Andrés Ramírez, en base a tu comentario, antes de la biopsia, ¿podríamos controlar la zona con profilaxis y técnica de cepillado y mantener la zona libre de motivos para la infección como sarro, placa y alimento? De hecho, es una gran aportación el comentario del colega. ¿Cómo se llama? Perdón, si me puede repetir el nombre. Andrés Ramírez. No, de hecho, es una excelente aportación. Yo diría que es fundamental. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que se hace cuando se opera piel? Cuando te van a poner una ampolleta, primero haces una técnica de asepsia y antisepsia. Eso sí es fundamental. Y lo que está comentando el compañero Andrés, en boca, pues hay una cantidad espantosa de bacterias. Entonces, no está por demás para el compañero Andrés y para extenderlo a todos los colegas, seguir esas indicaciones. Si ves sarro y todo eso, cuidado, hay que eliminarlo. Va a depender de muchos factores. Obviamente, a veces luego las urgencias no te lo permiten, pero sí procurar por lo menos tener un agente antiséptico que evite que se pueda haber una probable sobreinfección previo, durante y posterior a la cirugía. Ok. Complementando esta parte, doctor, ¿considerarías el uso de clorexidina en la zona o habría una contraindicación en alguna lesión por alguna razón de las patologías?
No, completamente, completa. De hecho, la clorexidina es muy bondadosa. Obviamente, pues hay que tener cuidado de utilizarla de forma exponencial y mucho tiempo, porque pues luego pigmenta, pero no, la clorexidina yo la recomiendo ampliamente. Aparte de que pues no irrita mucho y nos puede dar pues también una buena sensación al paciente, a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de sustancias que no necesariamente tienen un sabor agradable. Hablo en el sentido de la comodidad, pero la clorexidina, pues recuerda que tiene muchas ventajas para el control de infecciones en cavidad oral. Yo la verdad sí la recomiendo bastante, ¿eh? Ok. Sí, nos pregunta también una pregunta muy interesante. Hay de Yael Berry. ¿Qué Ok. manejo odontológico hace a los pacientes que están tratados con bifosfonatos? ¿Es mucho lo que se abarca en las biopsias? Me imagino que la pregunta va encaminada a si las biopsias estarían contraindicadas o si son muy extensas, ¿hay algún manejo específico? Ya. Sí, más o menos quiero entender. Mire, una vez que ya se determinó en este tipo de pacientes que efectivamente el problema que tienen es producto pues, de la terapéutica por bifosfonatos, que lamentablemente es muy constante, esa consecuencia, no, ahí pues, sería un error hacer una biopsia, porque el diagnóstico, pues en esencia es clínico. ¿Qué es lo que está sucediendo en el hueso? Pues es una necrosis. Entonces, lo que vas a ver es pura necrosis. Y entonces, ahí el asunto es que si alguien se aventura teniendo la perspectiva de que el paciente está tomando bifosfonatos, hacer una biopsia, pues va a empeorar el problema. Lo que se suele hacer ahí es solamente controlar, bueno, obviamente o sea, es un manejo multidisciplinario, pero controlar pues, la zona con muchos colutorios. En este caso, con la clorexidina es la que más se suele utilizar. Y a veces luego se le llaman secuestros. A veces luego algunos secuestros pues pueden desprenderse y sí, pueden ser sujetos a estudio histopatológico, pero en realidad lo que vas a ver es puro hueso necrótico y muchas colonias bacterianas. Pero la verdad no se recomienda realizar biopsias en pacientes que están ingiriendo bifosfonatos y que ya desarrollaron el evento, es decir, que ya tienen osteonecrosis. Ok, muy bien, doctor. Nos preguntan también aquí, González Julio, cuando existe que deba retirarse e involucre dientes vitales, ¿recomiendas hacer previo un tratamiento de conductos o retirarlos y monitorear los dientes? Me supongo una lesión que abarque algún diente que esté cercano y que tenga posibilidades de mantenerse en boca. Ok, creo que sí entendí la pregunta. Por ejemplo, yo por ahí les mostré un caso de un paciente con un quiste de gran tamaño, un queratoquiste, y estaban inmersos en ese quiste pues, dos órganos dentarios, tres en esencia, el de un premolar al segundo molar. Entonces, pensando de que pues, es una terapia que va encaminada a que pues, el hueso se vuelva a formar hasta que se vuelva a enuclear, pues ahí pues, el pronóstico de los dientes va a ser reservado, ¿verdad? Cuando hay un compromiso adyacente, por ejemplo, en el caso de quistes sobre órganos dentarios, y este quiste no es agresivo o se puede eliminar por métodos quirúrgicos conservadores, a veces luego ni siquiera necesitas hacerle la endodoncia, pero cuando están muy en asociación a los ápices, a veces sí se recomienda porque el mismo procedimiento quirúrgico compromete la vitalidad de los órganos dentarios y necesariamente tienes que hacer el tratamiento de conductos para prevenir pues que un evento de necrosis pulpar. Otro caso es de que, pues sí, los órganos dentarios están inmersos en otro tipo de lesiones, sobre todo las agresivas. No hay forma de preservarlos, ¿eh? Necesariamente se van a ir. Van a tener que ser eliminados junto con lo que es la lesión. Sobre todo, por ejemplo, piensa en el caso de la paciente que tenía el fibroma osificante, y bueno, los dientes puede que o no que tengan vitalidad, pero bajo una enfermedad, una lesión tan grande, se van con todo y el bloque de hueso. Esa paciente seguramente le hicieron una recesión en bloque, entonces no hay forma de preservarlos. Va a depender de muchos factores, el que se puedan o no preservar y el que se les haga o no tratamientos de endodoncia, pero en lesiones agresivas, normalmente los tiene uno que eliminar y no se recomienda los tratamientos de endodoncia. Muy bien, doctor. Tenemos ya unas últimas preguntas Sí. y preguntan, ¿qué tratamiento es Eduardo Escobar? ¿Qué tratamiento recomiendas para un quiste óseo traumático? Ok, es una pregunta muy interesante. Bueno, el quiste óseo traumático
suele ser muy aparatoso desde el punto de vista imagenológico. De hecho, bueno, sí he visto algunos casos en la privada, y muchos en la UNAM. Cuando se realiza un abordaje con fines de diagnósticos y pronósticos, una biopsia incisional de espesor parcial, pues tú lo que esperas en un quiste es ver una cápsula y bueno, y ver pues, de qué tipo de epitelio se trata para darle un nombre y apellido desde el punto de vista histopatológico. Pero en un quiste traumático, pues lo que vas a encontrar es pura sangre. Y un tipo de sangre también un poquito semitransparente, como, lo voy a decir así, como tipo orina, que es hemosiderina. Pues cuando tú ya tienes eso desde el punto de vista clínico, bueno, durante la cirugía, esa perspectiva, e histológicamente solamente ves puro hueso, y a veces alguna célula gigante multinucleada por ahí que está, un osteoclasto, entonces dices, pues es un quiste traumático. Bastó con la biopsia para que pueda resolver. A veces basta con curetear solamente estimular las paredes y conforme pase el tiempo se empieza a formar otra vez el hueso. O sea, no necesita un tratamiento radical, bastó con la biopsia para que el quiste traumático, si es que se trata de quiste traumático, resuelva satisfactoriamente. Habrá excepciones, pero en la gran mayoría sí resuelven solamente con la biopsia. Muy bien, doctor. Nos pregunta Will Sabarburu, una vez realizada la biopsia, ¿se podría utilizar alcohol diluido cuando no se dispone de fórmula al 10%? Ok, sí se podría utilizar, pero insisto, yo la verdad sí quiero hacer mucho hincapié y les quiero recomendar que el formol es muy fácil de conseguir. Cuando alguien va a realizar una biopsia es porque ya tiene formol ahí. Porque si alguien va a realizar una biopsia, por ejemplo, piensen en un carcinoma, ¿no? Y la importancia que tiene, por ejemplo, a nosotros, que podemos cometer errores durante la manipulación y el procesado. Si se nos pierde, no quiero pensar en el problema. Entonces, por ejemplo, al momento de que tú la tomas, si no la colocaste en una solución adecuada y si pasó mucho tiempo, eso se va a alisar. Entonces, no hay que improvisar con que vodka o que leche, no, nada de eso. Yo la verdad recomiendo, y se los digo de la forma más, ahora sí, más pues sutil que puedo, que no la coloque en otra sustancia, que las coloque siempre en formol. Insisto, si tienen un patólogo de confianza, de verdad, él siempre, nosotros siempre leemos a formol. Entonces, siempre nosotros vamos a proporcionar a nuestros colegas esta sustancia para, pues para que puedan tenerlo en caso de que tengan biopsias. La verdad, mi respuesta sería con formol nada más, y es muy fácil de conseguir. Muy bien, doctor. Pues ojalá y apliquemos esta indicación a cabalidad. Siempre biopsias en formol. Por Y favor, sí. bueno, la última pregunta es de Diana Vallejo Lu y nos pregunta si es necesario el uso de hemostáticos al realizar biopsias o extirpación de tejidos. Si es necesario el uso de hemostáticos, ok. Bueno, la mayoría de los casos, cuando la fisiología de una persona no tiene ningún inconveniente, ¿qué puede suceder? Pacientes con problemas hematológicos, anemia, por ejemplo, o disminución de las plaquetas, pues sí, lo que vas a tener es déficit en la eficacia de la hemostasia mecánica. Cuando tú haces presión, tal vez se tarde un poco más. Y es en esos momentos donde probablemente vamos a tener que hacer uso de esos hemostáticos, porque en la gran mayoría de las personas no necesariamente. Ahora, hay que pensar en el contexto. Estamos hablando de vasos sanguíneos pequeños, pero por ejemplo, cuando hablamos de vasos de gran calibre, pues aparte de los agentes, de los instrumentos, porque para eso están los hemostáticos, como las pinzas de Kelly y todas esas, pues hay que también considerar la posibilidad de utilizar estos hemostáticos para poder cubrir esas hemorragias. Y eso hablamos de las complicaciones en cirugía. Pero en términos generales, los hemostáticos hay que tenerlos solamente en caso pues, de tener este tipo de inconvenientes. Pacientes en quienes no tuvimos la precaución de determinar su eficacia en los tiempos de coagulación, ver una biometría hemática, ver cómo están sus plaquetas, y en quienes, bueno, se tuvo un accidente y, bueno, forzosamente necesitas cohibirlo mediante desde el punto de vista mecánico y con un agente hemostático. A lo mejor ahí sí los vamos a requerir. Muy bien, doctor. Acaba de llegar una última pregunta Ah, bien, bien, bien. y es Andrés Ramírez. Él nos pregunta
¿qué porcentaje en nuestra sociedad mexicana, en qué porcentaje de nuestra sociedad mexicana encontramos lesiones cancerígenas, ya que los odontólogos generales son la primera trinchera donde llegan los pacientes para que se tome en cuenta y tratar multidisciplinariamente al paciente? Qué gran pregunta acaba de hacer el colega. Ojalá y pudiera tener una respuesta lo más aproximada a su duda. Lo triste de esa pregunta, bueno, de la realidad del asunto es de que las lesiones potencialmente tienen su nombre, potencialmente cancerizables o malignas, tienen su nombre porque pueden convertirse, aunque no necesariamente. Y la realidad es de que pues no tenemos una estadística eficaz. De hecho, bueno, un gran profesor de nosotros, el maestro Portilla, pues está encabezando una campaña para poder tener una casuística. Lamentablemente la mayoría ya son cánceres que precedieron de lesiones potencialmente cancerizables. Entonces, de hecho, algunos ejemplos que yo les mostré, ya ahí había una leucoplasia inmersa en una úlcera con potencial de cáncer. Entonces piensen que algún momento algún odontólogo lo revisó y pues como no le dolía, no se dio cuenta. Entonces, la verdad es que es un poquito difícil contestar esa pregunta. No tengo el dato del porcentaje, pero la verdad yo quiero pensar que es muy poco el porcentaje de personas, de colegas que se aventuran a detectarlas y proceder mediante este tipo de métodos de diagnóstico para prevenir que se conviertan en un cáncer, ¿verdad? Y más si tienen los factores predisponentes para el desarrollo de esta enfermedad que se llama alcohol y tabaco. Entonces, yo la verdad, pues ahí sí quisiera yo tener un poco más de información y no, a lo mejor no tengo el dato ahorita, pero sí me gustaría buscar, ver si hay algún consenso o algo de los odontólogos en México, quienes pues, hagan diagnóstico de lesiones potencialmente cancerizables, aunque yo creo que va a ser muy poco el porcentaje que vamos a encontrar, ¿eh? Muy buena pregunta, ¿eh? Pues ojalá y pronto te va esa estadística que es bastante interesante, ¿no? Sí, efectivamente. Pues doctor, mañana tendremos un pequeño video y el viernes otra charla. Te agradecemos mucho tu participación y pues qué bueno que hayan surgido las preguntas. Nos da mucho gusto ver que el interés de nuestros colegas está muy enfocado a la patología, ya que las lesiones, como decía el colega, están en la primera línea de detección con los odontólogos y somos los responsables de orientar y diagnosticar a los pacientes en una etapa temprana, ¿no? Efectivamente, sí, efectivamente. Aunque no nomás hablamos de cáncer, hay muchas otras enfermedades. O sea, el cáncer es como la punta del iceberg, ¿eh? Pero efectivamente, y yo pues estoy a sus órdenes. De verdad les agradezco mucho por la invitación. Espero haber sido de mucha ayuda para los colegas que nos tuvieron pues, el gusto de acompañarnos. Y pues ahora sí que quedo completamente a sus órdenes en otras pláticas que por ahí tengo otros temas que les pueden ser de utilidad. Pues le vamos a agradecer mucho, ya nos organizaremos con el buen José para poder dar continuidad a toda esta serie de videos. Y bueno, pues despediremos la transmisión de hoy. Les recordamos que tenemos ya más programadas durante el transcurso de las semanas. Y por lo pronto mañana esperen un interesante video con el doctor Enrique Ríos Alay, es de hipersensibilidad dentinaria, un tema súper importante. Ya por ahí vienen algunos temas de lesiones no cariosas, que se complementaría con esta parte de la sensibilidad. Y el día jueves tenemos una presentación en vivo con el doctor Augusto César Viviano con técnicas de impresión en prótesis fija. Otro tema bastante interesante. Y doctor, pues no nos queda más que despedirte, desearte que te encuentres muy bien. Gracias, igualmente. Pues en el distanciamiento social, acatar las indicaciones. Creo que llevamos ya un buen tiempo en casa y no debemos desesperarnos ni echar campanas al vuelo hasta que tengamos pues noticias más pues sólidas acerca de las estadísticas, de la mejoría de esta situación y pues saludando a todos en casa y aquí estamos como en tu facultad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Arte y Ciencia Odontológica, Dental Diagnosis, Dental IQ y pues que tengas una muy buena tarde. Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.